Pues con más ganas, yo creo, porque queremos que llegue el domingo ya para poder ganar y acabar con mejores sensaciones, y esperemos que así sea, y estamos entrenando bien para que el domingo podamos llevar los 3 puntos. Ipurúa, otra vez, va a ser importantísimo. La práctica, no voy a decir totalidad, pero mayoría de los puntos de esta temporada se han logrado en casa. Tiene que seguir siendo el punto de inflexión, ¿no? El punto fuerte del Eibar. Sí, está claro que en Ipurúa pues tenemos casi todos los puntos que íbamos son en Ipurúa. Creo que no tenemos más porque nos está faltando ganar fuera de casa, pero bueno, mientras ganes en casa y sea como lo estamos haciendo en Ipurúa, pues viene bien, y esperemos que el domingo seamos capaces de volver a ganar. Creo que llevamos bastante tiempo sin perder en Ipurúa, desde el Sevilla, y bueno, eso siempre te da confianza, y esperemos que así sea y podamos sacar los 3 puntos. ¿Tú qué prefieres? ¿Que venga un rival necesitado, como es el Celta, o un rival que venga un poco más holgado? Pues no lo sé, la verdad, porque creo que todos son difíciles. Vino hace 2 semanas el Getafe, que supuestamente venía también más tranquilo, y la verdad es que nos complicó muchísimo el partido, y bueno, el Celta nos complicará también porque se juega mucho. En las segundas vueltas siempre cuesta mucho más ganar, se está viendo, y bueno, ahora estamos en buena posición, y esperemos que el domingo esa posición se vea que el Eibar pues está más tranquilo, con las ideas mucho más claras que el Celta, que viene un poco más en una situación más complicada. Otro rival con defensa de 5, ¿cómo se juega contra ellos? Mira, pues no tengo ni idea, porque el último partido no lo vi, no sé si cambió, pero por lo que me dices pues debió de cambiar. Pues no sé, se nos dan bien los de que juegan con 5 atrás. Hasta ahora pues no sé si perdimos igual con el Sevilla en casa, pero solo ese partido, y creo que las sensaciones cuando jugamos contra rivales así son buenas. Y bueno, a ver lo que sucede. Esperamos a un Celta muy, pues como debe de ser, pues muy fuerte, porque se están jugando mucho, y nosotros tenemos que jugar como venimos jugando, sobre todo en Ipurúa, y sabemos que si estamos así siempre estamos un poco más cerca de ganar nosotros que el rival, porque en nuestra casa somos mejores que casi todos los rivales que vienen. Un Celta muy fuerte, pero seguramente que no esté Aspas, que fue justamente el jugador que os puso las cosas difíciles en el 4-0. Sí, bueno, Aspas, ellos mismos dicen que es como su Messi, y para mí también. Creo que el Celta cada temporada pues hace muchos puntos, o más de con los que acaban más, gracias a él, porque es un jugador muy bueno, se coloca muy bien dentro del campo, es difícil marcarlo, marca la diferencia, y al final pues cuando tienes un jugador así siempre te va a dar puntos. Ahora el Celta pues no lo tiene, y está en una situación más complicada, yo creo que por eso, pero bueno, también es un gran equipo y seguro que nos lo pondrán difícil. Un poco el año pasado vuestra bestia negra os ganó los partidos de Liga, os echó de Copa, esta temporada 4-0, un poquito ganas de cambiar un poco esa dinámica. Sí, hay ganas, porque como bien dices tú, son todos los partidos, casi todos nos ganaron, pero recuerdo que el año pasado el 4-0 aquí en Ipurúa sí es verdad que es un partido malo nuestro. Luego en Liga allá tampoco es tan malo, en Copa creo que somos mejor que ellos, y luego este año en Liga en Balaídos también son 4-0, pero creo que hay tramos del partido que somos mejor. Solamente que lo que digo, que Aspas pues tiene 4 y mete 3, y 3 golazos, y se hace difícil. Eso pues hay uno que es Messi, el único, y en este caso ese día pues Yago, y esperemos que este fin de semana al no estar él pues nosotros tengamos la suerte de ganar. Está quedando clarísimo esta temporada que la igualdad es total y absoluta, que se ha visto que hasta que el árbitro pita en el 93-94 no se puede dar por perdido, pero con un rival que viene tan necesitado, ponerte por delante en el marcador puede resultar clave este domingo. Sí, a ver, está muy igualado todo. Creo que este año cuesta ganar, porque los equipos, pues no sé, se ven más equipos que igual, o más piña en todos y mejor rollo dentro de la plantilla que años atrás, que pues, el año pasado el Málaga y Las Palmas pues
da la sensación un poco desde afuera que cada uno iba pues a su bola, y este año todos los equipos son una piña y por eso cuesta ganar. Vemos al Huesca que lo da todo, y creo que la clave contra el Celta va a ser adelantarse en el marcador, y esperemos que nosotros tengamos la suerte de empezar ganando y desde ahí manejar el partido a nuestro antojo. A nivel personal, eres el segundo jugador de la plantilla detrás de Rubén con más minutos acumulados. Te estás pegando una buena paliza este año. Sí, la verdad que sí, que bueno, pues Mendy me está dando confianza, pero bueno, llevo bastantes minutos, tengo un poco de molestias en el isquio, y bueno, pues aguantar y sufrir y pelear y intentar ayudar al equipo. Cuando estás a un nivel, yo diría, extraordinario esta temporada, eres un jugador con mucha experiencia, has pasado por muchos equipos de gran nivel, estás tal vez en uno de tus momentos más agradables como profesional, en un sitio donde parece que has encontrado tu sitio. Un momento. Muy bien, señor, cago en la leche. El editor, el jefe, para que veas, lo que te decía, has encontrado tu casa, tu sitio aquí. Sí, a ver, yo estoy muy a gusto aquí porque, no sé, el club y toda la gente del club, del equipo, pues, no sé, es así un estilo a mi rollo, no sé, y me encuentro bien, y bueno, pues, la verdad es que estoy jugando bien, puede ser de los mejores momentos, igual sí, creo que estos dos últimos partidos, pues, tampoco me encontré muy cómodo, y no sé si es porque estoy con molestias en el isquio o no, pero creo que puedo pues dar un poco más, y espero que cuando vuelva a jugar pues intentar darlo, y nada, contento porque creo que si estoy jugando bien es porque el equipo también está teniendo un buen nivel. Cuando un equipo juega bien casi todos son los mejores, y este caso Leibar casi siempre jugamos bien, o sea que nos hacemos mejores uno a otro. ¿Y cómo va esa pareja, de hecho, con Cucu? Prácticamente ya os habéis hecho los dos con la banda izquierda. Bien, Cucu bien, a mí la verdad es que, no sé, me entiendo bien con él, porque bueno, él, no es porque le diga yo nada, sino porque él es listo, es muy vivo, tiene mucha picardía, y al final pues es fácil entenderse con él, y creo que él defensivamente pues hace lo que el míster quiere, interpreta bien el juego, y creo que está ayudando mucho al equipo, y espero que siga ayudándose el equipo. Cote, asturiano, sportinguista, hoy se cumple un año del fallecimiento de Kini. ¿Algún recuerdo, alguna anécdota con el Brujo? Bueno, la verdad es que una lástima tremenda que nos dejara, y la verdad es que, no sé, anécdotas muchas, pero creo que era una gran persona, tenía un corazón muy grande, siempre ayudando, y es una lástima que no pueda estar aquí con nosotros, pero bueno, le deseo lo mejor a todo el mundo, a su familia, y que bueno, que poco a poco se vaya olvidando el dolor.